La Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 se complacen en presentar Crecer en Salud. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Como todas las semanas, estamos junto a ustedes para compartir otra edición de Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr una mejor calidad de vida. Vamos ya con los avances del día de hoy. El diagnóstico correcto de las enfermedades ocupacionales con el doctor Sergio Morillo, el doctor Gustavo Arroyo y su columna sobre la investigación y los medicamentos. Cálculos en la vesícula, con el doctor Alfredo Celsa, el doctor Gustavo Roca y el pie de diabético. La forma correcta de tomar la presión arterial con el doctor Edgardo Sandoya. Los adelantos científicos de la medicina. Las respuestas a todas las consultas de nuestros televidentes. La llegada del segundo hijo con el doctor Álvaro Galeana. La identificación y reconocimiento de las enfermedades ocupacionales es un tema de suma importancia para la calidad de vida del trabajador. En el programa anterior conversamos con el doctor Sergio Morillo acerca de qué son este tipo de enfermedades. Hoy queremos profundizar en el tema para conocer cuál es el correcto diagnóstico. Bueno, un poquito lo que habíamos terminado de hablar en el programa anterior era que había a veces dificultades en demostrar que realmente la afección pulmonar era vinculada al trabajo y que a veces la exposición era muy evidente y la causa-efecto muy rápida y a veces más lenta. Entonces, hay variables que pueden confundir esta situación. ¿Por qué? Porque si yo soy asmático, Claro. bueno, ¿será el trabajo que me hace mal? O es que, bueno, que ando mal del asma y el trabajo no tiene nada que ver. O a veces es el propio trabajo el que determina el asma y ahí aparece el asma ocupacional, que es un tema complejo más también preocupante. porque, bueno, es decir, una persona que es asmático por su trabajo, evidentemente deja de trabajar y se le va el asma, entonces sería una de las pocas ocasiones que tenemos de curar el asma. Es difícil demostrar eso, pero bueno, se puede, es un trabajo laborioso donde a veces también hacemos un trabajo detectivesco, Hay mucha investigación. Y sí, de probar, a veces el paciente durante sus vacaciones nos ataca. Claro. Y es alergia al trabajo, ¿sí? Eso lo tenemos todo capaz, doctor. Así que bueno, el asma puede ser un factor que nos complique el diagnóstico. Y después hay otro que es muy común, que es el cigarrillo. La gente fuma como un bicho y después se enferma y dice, no, yo porque estaba expuesto a tal cosa. Y realmente, en general, es mucho más común tener una enfermedad por el cigarrillo que por alguna exposición al día que vivimos, donde en general ya se conoce la sustancia que genera el daño y por cual, bueno, si la persona cumplió con las medidas de seguridad y se protegió, no va a tener problemas. Entonces, estos son dos de los elementos más comunes que pueden, digamos, entorpecer nuestro diagnóstico. Y bueno, y fundamentalmente quizás en este último párrafo de este programa, mandar un mensaje de la importancia a las personas de cuidarse en el trabajo, ¿no? Cuando saber con qué herramientas trabajan en el lugar. Más a veces la gente en nuestro país a veces espera que la empresa le brinde Bueno, los sindicatos sirven para a veces ir desde el empleado por supuesto hacia la empresa a tratar de que se cumplan las normas y muchas veces la empresa pide que se cumplan las normas y las normas no se cumplen. Entonces entre ese ida y vuelta a veces al final la gente no se protege, pero el último perjudicado es el trabajador. Es el trabajador. La persona, ¿no? Por eso lo principal también es saber dónde trabajamos, si hay métodos preventivos. Si tenemos que usar una mascarilla de protección, no ir y comprarla más baratita, ¿no? Exacto. Es decir, ahí es donde no podemos escatimar, ¿no? Es decir, tratar de protegernos. Yo tengo pacientes a los cuales controlo sin tener enfermedad porque tienen un trabajo de riesgo.
Ah, ¿no? bien. Ahí está. Eso le iba a consultar. ¿Sucede hoy en día, por ejemplo, que un paciente concurre al médico para comentarle que sospecha de una enfermedad ocupacional, por ejemplo? Es que debe ser así. Muchas veces dice, mire, yo pongo los casos más comunes que tengo. Soy carpintero, soy pintor de autos, soy arenador. Esos son oficios donde hay mucha posición. La construcción muchas veces está expuesta a mucho polvo. No olvidemos que el asbesto, que es uno de los principales causantes de enfermedad pulmonar, está en muchos materiales, cada vez menos, cada vez más regulado, en muchos materiales de la construcción. Entonces, la persona viene y dice, bueno, mire, yo tengo este trabajo, tengo posición laboral y quiero ver cómo estoy. Y entonces se hace una placa de tórax y un funcional respiratorio, en este caso de la espirometría nuevamente, que se hace en general una vez al año. Claro. Como un control para ir viendo año a año cómo viene la placa, si aparecen imágenes. Por supuesto, si la persona tiene síntomas va a venir antes, pero es un control preventivo en trabajos de riesgo. Ahí aprovechamos para machacar la importancia de contar con buenas máscaras. Por supuesto. Con buenos filtros. Los filtros se tienen que cambiar. Incluso hay enfermedades vinculadas a los que trabajan en aires acondicionados. Oh, increíble. Yo no quiero decir mucho porque después... No, además deben haber un montón. Sí. Cada uno averigüe en su trabajo qué problemas puede llegar a tener, pero el aire acondicionado, los que trabajan en el aire lo saben muy bien, sobre todo en los aires acondicionados de edificios, hoteles grandes, tienen reservorios de agua donde crecen hongos. Claro. Y eso genera que se aspire, desprenda algo de las partículas, las esporas del hongo, y eso puede generar problemas a nivel pulmonar. Por supuesto. Así que bueno. Doctor, lo importante es dejarle a la gente el mensaje claro entonces de que primero conciencia y saber en qué condiciones y dónde trabajan, ¿no? Correcto, y saber que todo lo que se respira puede potencialmente, inclusive el smog de las ciudades, ¿no? La contaminación se respira y hace mal al pulmón, más en una ciudad que en otra. Así que todo lo que entra por la nariz y la boca para el pulmón potencialmente puede dañarlo. Entonces lo que tenemos que saber es qué es lo que estamos respirando y si eso que estamos respirando nos puede causar nos puede afectar o no. A corto plazo o, lo que es más difícil de darse cuenta, a largo plazo. Ya regresamos con ustedes para presentarles los medicamentos y su investigación. Conocemos cómo tomar correctamente la presión arterial. Ya volvemos. En ediciones anteriores de Crecer en Salud hemos hablado sobre la investigación y los controles que requieren los medicamentos para conseguir el efecto deseado. Hoy estaremos con el doctor Gustavo Arroyo para hablar sobre la investigación en humanos. ¿Existe? ¿Se realiza en nuestro país? Sí, investigación en el Uruguay se hace en humanos, mejor dicho, para aclarar a la audiencia. La investigación, hay lo que se llama investigación básica o preclínica y la investigación clínica o investigación en humanos. Y se entiende por investigar cuando uno quiere contestar una pregunta, un personal de salud quiere preguntar una pregunta o contestar una pregunta, una inquietud, donde el que interviene es un ser humano. Esto tiene naturalmente implicancias de todo tipo, ético, legales, porque no es que yo estoy tratando como médico de calmarle el dolor, por decir un ejemplo muy frecuente en la clínica, sino que yo como profesional de la salud estoy queriendo contestar una pregunta o una inquietud mía donde quiero tener la participación de otro ser humano. Claro. Así que eso ya implica, es un objetivo distinto, e implica tener lo que es fundamental en la estructura de investigación de hoy, que es el consentimiento del otro individuo. Es decir, cuando yo estoy planteando que quiero intervenir sobre otro individuo con la búsqueda de un efecto, tengo que, antes que intervenir,
pedir si él va a consentir, si la persona va a consentir. Eso se hace un contrato legal donde el sujeto firma, yo acepto esto y lo otro, y puedo salir cuando quiera, y sin tener que explicar nada, y que no me cambie la relación con usted médico porque yo me quiero ir. Y el médico no tiene ningún derecho, eso está todo totalmente reglamentado a nivel nacional, regional, mundial, donde siempre se plantea de que la persona se retira cuando quiere y no tiene por qué explicar. Y tampoco el profesional de salud tiene la más mínima exigencia de exigirle el por qué sale. Entonces, doctor, serían como dos vías, porque por un lado están los médicos que quieren investigar determinado paciente por determinada causa, y las personas que se pueden proponer como causa de investigación. ¿Es así? Eso en países donde tienen mayor cultura de investigación, como puede ser naturalmente Estados Unidos o Europa, esto que usted plantea es pan diario, digamos. A uno ve a nivel de las universidades donde hay una pizarra donde se ponen en tal fecha, si usted tiene interés, preséntese, lo que se requiere es que tenga de tal edad, tal sexo, si tiene tal o cual patología, es decir, criterios de inclusión para poder presentarse, o de exclusión, que si está embarazada no se presente. Y esa voluntad, ¿no? Uno se presenta y eso en estos medios es naturalmente a voluntad. También, por supuesto, siempre va a estar presente el que va a tener que firmar un consentimiento informado donde se le explican todos los beneficios, los riesgos, los peligros, todo lo positivo y lo negativo. En otros medios ya esto se paga. Incluso en Uruguay esto no está permitido, que se le pague, siempre tienen que ser voluntarios. Bien, eso es importante aclararlo. Eso es importante porque hay toda una biblioteca en el mundo que habla de que eso convierte al individuo en susceptible o dependiente, o que le conviene, entonces se mete por dinero y no por, por un negocio. Así que es una postura correcta que las autoridades del Uruguay han determinado esto de que sea voluntario. ¿En Uruguay es muy fuerte esta unidad o unidad de investigación? En el Uruguay hay grupos que han desarrollado investigación porque hay un avance muy grande. Por ejemplo, en los últimos años hay grupos farmacológicos muy importantes que han crecido, que son, por ejemplo, en áreas concretamente como es la oncología. Ha crecido y se ha hecho mucha investigación en Uruguay desde hace 10 o 12 años en humanos, en oncología. Ahora está desarrollándose muchísimo, por ejemplo, la reumatología, las enfermedades infecciosas, las enfermedades metabólicas como la diabetes. Estas son especialidades que hoy están interviniendo mucha investigación y donde se precisa que haya pacientes que se van a ver beneficiados, puede ser motivo de otro programa, decir los derechos y deberes que tiene cada uno de los actores en investigación. No, por supuesto. Como lo anunciábamos, estamos con el doctor Edgardo Sandoya para hablar sobre cómo medir correctamente la presión, cómo tomar la presión. Doctor, ¿nos puede explicar sobre todo qué es este aparato que queremos saber? Sin duda. Ustedes han visto que a lo largo del ciclo hemos hablado muchas veces de la presión arterial. La presión arterial alta, o sea, la hipertensión arterial, es una de las enfermedades, si no la más común en nuestro país, y eso causa el tener la presión alta y no tenerla tratada con buenos valores, causa mucho cuadro de accidente cerebrovascular, como vimos, ataque cerebral, infarto, ¿verdad? Enfermedades de las arterias, insuficiencia renal, etc. Por eso que es muy importante tener la presión bien tratada. En ese sentido se ha introducido equipos como el que tenemos aquí a la vista para medir la presión arterial, en la cual uno mismo puede hacerlo en su propia casa. Eso es de mucho valor porque permite quitar el componente que a veces cuando el paciente viene a la consulta con el médico se pone tenso y entonces la presión da artificialmente alta. No es su presión real, sino que es la presión en el consultorio, ¿verdad? Entonces, para saber si el paciente en su casa la presión es normal o si está tomando medicamentos, saber cómo ha evolucionado, es muy importante el control domiciliario de la presión. ¿Lo puede hacer uno mismo entonces? Lo puede hacer uno mismo, lo puede ayudar a alguien, ¿verdad? Pero lo puede hacer uno mismo. Pero tomarse la presión no es una cosa menor, no es, ¿verdad?, servirse un vaso de agua. Implica una serie de pasos que uno tiene que tomar de forma adecuada. En primer lugar, tiene que tener un equipo apropiado. Hoy, por suerte, en el mercado, digamos, uno puede comprar equipos de presión que son de costo relativamente accesible
y que son de buena calidad. El consejo es cuando ustedes elijan o decidan comprar un aparato, vean bien la marca, el modelo, que está casi siempre con letras y números, y búsquenlo en internet, su hijo, su nieto, alguien le puede ayudar para ver si ese equipo es validado. Que es validado quiere decir que ha sido comparado con los de mercurio y da los mismos valores de presión. Existen a veces algunos de mala calidad en el mercado que pueden dar valores muy inapropiados, por eso tiene que ser validado. Una vez que uno tiene un aparato validado, está en condiciones de tomarse la presión. ¿Cómo hace para tomarse la presión? Tiene que estar en condiciones apropiadas, es decir, la presión que importa es la presión que uno tiene cuando está en condiciones de tranquilidad. Si uno viene corriendo, si uno tuvo una emoción muy fuerte, si uno tuvo una discusión o lo que fuere, ahí siempre va a estar alta la presión. Esa presión no importa, la presión que importa es después que uno ha dejado pasar un rato de esa circunstancia y esté tranquilo. Tampoco si tiene muchas ganas de ir al baño, por ejemplo, no puede tomarse la presión porque ahí el organismo está tenso y entonces la presión sube. Hechas esas salvedades, entonces ahora veamos cómo Valentina bueno, se vamos toma a la tomarnos presión. la presión. A ver, usted me explica porque yo la verdad que no sé. Los equipos, tú tomas el aparato. Bien. Ustedes pueden ver que los equipos tienen, como en este caso, una cinta de color. Esta parte, uno tiene que tomarse la presión con el brazo, con la palma hacia adelante. Te lo colocas, bien, Valentina, entonces. No importa qué brazo, doctor. No importa cuál, cualquiera Muy de bien. ellos. Entonces yo ayudo aquí para que sea más fácil. Uno tiene que asegurarse de que esta parte azul, en este equipo, en otros puede ser de otra forma, tiramos así para ajustarlo. A veces necesitamos ayuda porque es complejo. Esta parte azul tiene que quedarse en la parte anterior del brazo, que es donde está la arteria sobre la cual se va a medir la presión arterial. Entonces, el brazo tiene que estar apoyado en una mesa. Bien. Uno tiene que tener, no como está ella, no sé si ustedes lo ven, pero ella tiene las piernas cruzadas. Uno tiene que tener los dos pies apoyados en el suelo. Bien, los dos pies apoyados. Tiene que estar con la espalda apoyada en el respaldo. No Vamos puede a acercarnos estar a hacia la adelante. mesa. Ahí. Exacto. ¿Por qué todos estos cuidados de las piernas cruzadas, de la espalda apoyada? Porque si uno está en tensión, la presión va a ser más alta de lo habitual, ¿verdad? Entonces, hecho esto, colocado en la posición apropiada, estando en reposo, no habiendo tomado café, mate, ni fumado en la media hora previa, uno está en condiciones de tomarse la presión. Perfecto. Estos equipos, ella lo podría hacer o lo puedo hacer yo. Uno presiona el botoncito que los equipos tienen. Mano extendida. El cuerpo flojo, la mano extendida y sin hablar, por favor, sin hablar. Uno no puede hablar cuando toma la presión porque eso también la sube. El equipo sube de forma automática hasta cierto valor y luego va bajando. Aquí vamos viendo, va bajando a 158, 152, 150. Muchas veces se acompaña a cada latido de un sonido. Este modelo no lo hace, pero algunos sí y otros no. Entonces, el equipo lo que le va a marcar es la presión, la primera que aparece es la presión sistólica y la presión diastólica. En este caso dice presión sistólica 124 y presión diastólica 71. Valentina tiene la presión muy bien, ¿verdad? Bien, estoy bien, estoy bien. Lo normal cuando uno mismo se la toma es hasta 130, 80. Así como antes dijimos que cuando se la toma el médico o la enfermera es hasta 140, 90 lo normal, cuando uno se lo toma es más bajo, porque uno al sacarle el efecto ese de alerta del que le tomen la presión, lo normal con uno es hasta 130, 80. O sea que ven que el procedimiento es sencillo, lo que uno debe hacer entonces en este caso es anotar hoy tal día a tal hora mi presión fue 124, 71 y tomarlo todas las veces que el médico aconseje. Si en este caso no hubiera dado normal como dio ahora, sino que hubiera dado un poco alta, lo que uno debe hacer es tomarla de nuevo después de 2 o 3 minutos y tomarla de nuevo después de 2 o 3 minutos y el valor más bajo es el valor que se aproxima más a la presión real. Perfecto, Así o sea que uno, ya vimos, lo puede hacer en su casa, lo puede sin hacer en ningún su casa inconveniente. teniendo en cuenta esas precauciones que decíamos, ¿verdad? Tampoco hay que vivir obsesionado tomándose la presión 30 veces al día, Claro. ¿verdad? Hay que hacerlo en la medida que el médico le aconseje y con la frecuencia que él le diga, porque eso es una herramienta muy útil para ver si la presión arterial está bien con el tratamiento que se le está dando o no. Doctor, y si vemos que está muy alta, como siempre, recurrimos al médico. Si está muy alta, ¿verdad? O recurrimos al médico a consultarlo o por teléfono podemos hacer una consulta a ver en este caso qué hacemos, qué es necesario hacer. Muchas veces, si a uno ya lo conocen como paciente, por teléfono se le puede dar el consejo apropiado sin necesidad de consultar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, entonces. Muy bien, con mucho gusto. En instantes ya les estamos presentando Los adelantos científicos en el mundo de la medicina. El pie del diabético. Ya volvemos. La diabetes puede causar daños en los nervios y los vasos sanguíneos de los pies, pudiendo provocar entumecimiento y pérdida de sensibilidad. Como resultado, es posible que los pies no sanen adecuadamente si se lesionan. Hoy vamos a tratar este tema con el doctor Ariel Roca.
El pie diabético es una de las afecciones, de las patologías crónicas, en las cuales el paciente diabético después de muchos años puede tener repercusiones muy importantes. En realidad es una entidad clínica y es un problema de salud pública. ¿Por qué decimos que es un problema de salud pública? Porque no solamente tiene enormes costos en lo biológico, muchas veces una lesión en el pie del diabético puede terminar en una amputación, sino que aparte de lo biológico tiene importancia desde el punto de vista psicológico, porque una amputación de un pie termina sacando de su vida activa a un trabajador, y una amputación puede aparecer a los 40, 50 años de un paciente diabético, con lo cual eso tiene repercusiones para el diabético y para su entorno familiar. Y tiene repercusiones desde el punto de vista social, porque es una carga muy importante desde el punto de vista económico para el país, porque estamos provocando pensiones por incapacidad física, que es una causa importante de minusvalía. Si nosotros analizamos las distintas estadísticas del Hospital de Clínicas en un trabajo que se hizo hace ya muchos años, el 70% de las amputaciones no traumáticas, es decir, no provocadas por accidente, son producidas por pie diabético. El pie diabético tiene costos asistenciales para los sistemas de salud. Cuando yo me inicié en la carrera hace ya muchos años, una internación en un pie diabético a nivel de salud pública llevaba 7 u 8 meses de internación. Hoy, desde que han aparecido los equipos multidisciplinarios, atendidos por cirujanos vasculares, diabetólogos, podólogos, endocrinólogos, la incidencia del pie diabético, porque llegamos a una prevención y a un diagnóstico precoz, ha disminuido notablemente. De cualquier manera tiene costos muy importantes, porque si bien no los internamos durante periodos tan largos, tiene costos sanitarios importantes porque lleva a curación de heridas de úlcera de los miembros inferiores en domicilio, con los costos que eso lleva. ¿Cómo llegamos al diagnóstico o cómo nos damos cuenta que tenemos un pie diabético? Un paciente tiene un pie diabético. El pie diabético se llega por 4 factores fundamentales que va a sufrir el diabético después de años de evolución. Por un lado, los trastornos vasculares, es decir, las arteriopatías, las obstrucciones de las arterias, el cierre de las arterias. Sabido es que la arteriosclerosis y el proceso degenerativo de las arterias es más frecuente en el diabético, es el factor vascular. El factor ortopédico, las lesiones del apoyo del pie son más frecuentes en el diabético. Muchas veces se manifiesta inicialmente por un callo interdigital, por dedos en garra o dedos en martillo. Esas deformaciones que repercuten en el pie, en la arquitectura de la marcha, pero también en la rodilla y en la columna. Eso es el segundo factor que lleva a la producción de un pie diabético. El tercer factor es el factor infeccioso, que se dice que es el convidado de piedra. Después que hay una infección, aparece una infección, después de un trastorno vascular o después de un trastorno ortopédico. Y el factor neurológico es el cuarto elemento que lleva a la producción de un diabético. La lesión de los nervios periféricos de la inervación sensitiva y motora del pie lleva a la producción de un pie diabético. Ahora, no todos los diabéticos tienen un pie diabético. Aproximadamente un 20 a 30% de los diabéticos ven desarrollar lesiones en su pie a lo largo de su vida. ¿Y cuál es la causa fundamental? Porque es la causa vascular, la causa neurológica, ortopédica o infecciosa. La causa fundamental es el mal control metabólico. Un paciente que tiene un correcto control de la glucosa en sangre, que las comidas se las realiza en forma incorrecta, que de alguna manera no cumple con la medicación que se le indica al médico, eso lleva a provocar hiperglicemias, aumento del nivel de azúcar en sangre. Y doctor, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que tenemos un pie diabético? En lo que tiene que ver con los trastornos vasculares, son pies fríos, algunas veces aparecen como manchas rojizas de aumento de la vascularización en el sector distal, o pueden aparecer lesiones oscuras ya de necrosis de piel. Otras veces son lesiones ubicadas a nivel de uñas, aumento del grosor de las uñas, del radio curvatura de las uñas. Otras veces son pérdida de la sensibilidad del pie. El paciente se lesiona sin darse cuenta, camina por la playa, por ejemplo, y se quema sin darse cuenta, y eso lleva a provocar lesiones y úlceras muy importantes. Por lo tanto, clínicamente pueden ser manifestaciones en la piel, manifestaciones en las uñas, manifestaciones en el apoyo, los que llevan al diagnóstico precoz. Bien. Doctor, ¿y se puede dar en los dos pies o generalmente se dan solo uno? No, generalmente la lesión del pie diabético es bilateral, es de ambos pies. Si bien sobrecargamos la marcha más en un pie o los trastornos ortopédicos pueden hacer que un pie comience con el trastorno, siempre la neuropatía diabética, por ejemplo, es bilateral o la alteración vascular es bilateral. ¿Sí? Por lo tanto, la lesión la podemos observar en los dos pies. Adelantos científicos en el mundo de la medicina en Crecer en Salud. Google compra fabricante de cucharas para enfermos de Parkinson. Las cucharas de Life Labs
tienen un mango lleno de sensores y son de gran ayuda para pacientes con esta enfermedad. Esta es la última incursión del gigante de Internet en el mercado de la salud y la biotecnología. La cuchara antitemblores de Life tiene un mango lleno de sensores que detecta las típicas sacudidas en las manos que afectan a las personas con Parkinson y temblor esencial. De esta forma, consigue estabilizarlos. Su precio en el mercado es de $295 y seguirá a la venta. Google dijo en una publicación en su servicio Google+, que también explotará la tecnología de Life para ver cómo puede ser usada de otras formas para mejorar el entendimiento y manejo de las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el temblor esencial. El buscador de Internet número 1 del mundo está incrementando en los últimos tiempos su presencia en los servicios relacionados con la salud. A principios de año, informó que está probando un lente de contacto especial para diabéticos, capaz de controlar los niveles de azúcar en la sangre, y en 2013 creó una compañía diferente, Calico, que desarrolla tecnologías para afrontar los problemas de salud relacionados con el envejecimiento. Implantan en China la primera vértebra fabricada con impresora 3D. La recibió un chico de 12 años. Hace más sencilla la operación y reduce el riesgo de rechazo porque es una pieza hecha a medida. Un grupo de médicos de la Universidad del Hospital de Pekín implantó con éxito una vértebra en la espina dorsal de un niño de 12 años que tenía un tumor maligno. Reemplazaron la vértebra enferma por una fabricada en polvo de titanio usando una impresora 3D. Esto permitió hacer una versión a la medida del paciente, lo que no requirió usar adhesivos o tornillos para fijarla a la espina dorsal. La vértebra impresa tiene poros para que el hueso y el tejido puedan crecer dentro de la vértebra para fijarla en forma natural. El proceso de recuperación debería ser más veloz que con una operación convencional, pero el niño pasará 3 meses con un cuello ortopédico que le permitirá recuperarse de la operación, la cual duró más de 5 horas. No es la primera vez que se usa una impresora 3D para crear un implante a medida. Ya las probaron para hacer reemplazos de cráneos y mandíbulas. Ya vuelvo con ustedes para presentarles Cálculos en la vesícula y su tratamiento. Los cálculos son depósitos duros que se forman en la vesícula biliar. Pueden ser tan pequeños como un grano de arena o tan grandes como una pelota de golf. Son más comunes en las mujeres, en las indígenas estadounidenses, los hispanos, las personas mayores de 40 años y las personas con sobrepeso. Para tratar este tema, convocamos hoy al doctor Alfredo Celsa. Lo que llamamos los médicos de enfermedad litiásica biliar, se calcula que más del 10% de la población mundial tienen cálculos. En líneas generales es mayor la incidencia en mujeres que en hombres, sobre todo entre los 30 y los 40 años, la relación entre las mujeres y los hombres es de 3:1, más que nada vinculada a las hormonas sexuales femeninas, el estrógeno y el progestágeno, y después de esa edad la relación de mujer a hombre con cálculos es 2:1. En líneas generales se ha visto un aumento de la incidencia de esta enfermedad en los últimos años y se calcula que va a seguir aumentando por 2 sencillas razones. Primero que nada, la longevidad de la población, cada vez vivimos más. Esta es una enfermedad que está vinculada a la dieta y a la edad, y la otra es una de las epidemias más frecuentes que tenemos hoy en día y de muy difícil control en el occidente, que es la obesidad. En líneas generales es una de las cirugías que más frecuentemente hacemos, es la cirugía digestiva más frecuente y se calcula, tenemos cifras de Estados Unidos, se operan más de 750.000 vesículas al año. Por lo tanto, es la cirugía junto con la cirugía de la hernia que más frecuentemente realizamos. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? En cuanto a los factores de riesgo, bueno, está claramente vinculada a la dieta. Está la dieta occidental. Cuando decimos dieta occidental es una dieta alta en calorías, en grasas animales y en carbohidratos refinados. Está vinculada también a enfermedades como es la diabetes, la cirrosis, cirugías previas como son las resecciones de intestino delgado, la vagotomía, que es un procedimiento de resección selectivo de unos nervios que inervan al estómago en la patología ulcerosa, y sobre todo también en la nutrición parenteral, que es aquella nutrición que hacemos por sangre cuando los pacientes están impedimentados de alimentarse por la boca o pacientes graves. Y también en la cirugía bariátrica, que está muy de moda últimamente, que es la cirugía de la obesidad mórbida. Los pacientes operados
por cirugía bariátrica, más del 40% desarrollan rápidamente cálculos, de los cuales más del 60% se hacen sintomáticos. En cuanto a los factores de riesgo, los dividimos en dos, los modificables y los no modificables. Los modificables son aquellos que nosotros podemos tener alguna injerencia, y esos son la dieta, claramente, la obesidad. Está comprobado, hay un estudio que demuestra que los hombres, sobre todo los hombres, no las mujeres, pero los hombres con cálculos que hacen 5 veces por semana 30 minutos de ejercicio, disminuye el porcentaje de complicaciones en la enfermedad litiásica biliar. Y después tenemos los no modificables, como es la etnia o la raza, que es una enfermedad de alta incidencia en las poblaciones indígenas. Tanto es así que tanto en Chile, Perú y Bolivia, de los países que tienen mayor incidencia de litiasis en el mundo. El sexo, por supuesto, las mujeres mucho más frecuente, la edad, y en líneas generales esos son los elementos que no podemos modificar. Doctor, ¿y cómo nos podemos dar cuenta de que tenemos cálculos? ¿Hay síntomas que sean evidentes? Sí, en líneas generales esto es una enfermedad mecánica que se produce por obstrucción de los cálculos. ¿Cómo se producen los cálculos? Muy sencillo. La bilis tiene 4 componentes básicos, que son las sales biliares, el colesterol, la lecitina y el calcio. Se produciría una sobresaturación del colesterol, eso haría que el colesterol precipitara y se formaran unos cristales que son el punto inicial de los cálculos. Esos cálculos habitualmente se forman en la vesícula por 2 razones. Una, porque el hígado produce la bilis y se almacena en la vesícula y se concentra hasta el momento de la digestión. Cuando nosotros comemos, por respuestas hormonales y enzimáticas, la vesícula se contrae y larga la bilis hacia el intestino para ayudar a la digestión. Y la otra cosa que sabemos hoy en día, que no es solamente que la bilis está mal en su concentración, sino que la vesícula no funciona bien. Lo que es la absorción, la secreción y la movilidad de la vesícula también están alteradas. Entonces estas dos cosas juntas son los que nos hacen tener cálculos. Lo otro que sabemos también, que hay una alta injerencia hereditaria, sobre todo en las mujeres y sobre todo cuando los familiares de primera línea son mujeres en la enfermedad litiásica biliar. Se calcula que un 30% de esta enfermedad tendría un componente hereditario y siendo el 70% mayoritariamente ambiental, pero la gran mayoría de veces se combinan las dos. ¿Cómo sé si tengo cálculos? Bueno, en líneas generales el síntoma que casi nunca falta es el dolor. El dolor va a determinar un poco las características según a qué nivel se haya hecho la obstrucción. Si la obstrucción es a nivel de la vesícula, en líneas generales da un dolor tipo cólico del lado derecho del abdomen. ¿Como una presión? No, habitualmente es como un dolor con vaivenes de mayor intensidad y menor intensidad, que lo llamamos cólico hepático. Es mal llamado cólico hepático porque lo que duele no es el hígado, sino es la vesícula, que como todo órgano hueco del organismo, cuando tiene un obstáculo, comienza a lechar y da ese tipo de características del dolor. Si la obstrucción se produce a nivel de los canalículos biliares, en líneas generales, el dolor es más en el centro del abdomen, se puede acompañar de vómitos, de fiebre, de ictericia, que es el color amarillento de piel y mucosas, y muchas veces también puede dar otras alteraciones como son la pancreatitis, que da un dolor característico en barra y con vómitos. Pero de mayor a menor, las complicaciones más frecuentes son el cólico hepático, que es el motivo de consulta más frecuente que vemos en puerta de emergencia, que habitualmente es un cuadro autolimitado, no dura más de 6 horas, en líneas generales se calma el dolor y el paciente es derivado a policlínica para poder estudiarlo y operarlo. Después en complicaciones que operamos, la más frecuente es la colecistitis aguda, que es la obstrucción definitiva de la vesícula, la colangitis aguda, que es la obstrucción de los canalículos biliares, y la pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, con un mecanismo muy similar a la colangitis. Y para el final, 2 temas sumamente interesantes. Estaremos con el doctor Sandoya respondiendo a sus consultas y junto al pediatra Álvaro Galeana tratando un tema de sumo interés. La llegada del segundo hijo. Para los padres, la llegada de un nuevo bebé representa un acontecimiento sumamente feliz, pero puede no serlo para el niño y hermano mayor. Para manejar mejor esta situación, convocamos hoy al pediatra Álvaro Galeana. Bueno, ese es un tema bien interesante porque los padres muchas veces piensan que le tienen que decir cuál es el momento de decirle al niño que la mamá está embarazada, que va a venir un hermano. En general el niño ya lo presume, no me pregunten por qué, pero el niño lo siente, lo sabe, lo presume. En general no es algo nuevo para el niño cuando se lo transmiten. El otro punto central es, y volvíamos al tema de siempre, no sentir culpas, porque generalmente el gran problema que se genera cuando va a venir un nuevo integrante de la familia es que los padres sienten
que están haciéndole algo malo al hermano, al primerizo. Y en principio no es malo lo que se está haciendo y no se debe manejar como pidiéndole disculpas al niño que va a venir un hermano. Va a venir un hermano así como vino él, va a ser un motivo de felicidad para toda la familia y para el hermano mayor va a ser un motivo de felicidad que tenga un hermano menor y que pueda compartir con él. O sea, doctor, que es bueno explicárselo ya desde el embarazo, desde el comienzo, ¿no? Es bueno. Lo que es más importante es no pretender que haya secretos o hablar en secreto del futuro embarazo, del posible embarazo o del embarazo ya confirmado del niño, de la madre, para al otro niño. El niño, cuando hay secretos, cuando se dicen cosas que no se dicen claramente, el niño duda o sospecha y entonces ahí se generan más problemas con el hermano grande, con el primer hijo. Entonces, lo más importante es que sea tomado como un hecho natural. Es un hecho natural, no es necesario que sea transformado, no es culpa, no se le agrede al niño porque vaya a tener un hermano y es bueno comentárselo. Por supuesto, después es bueno conversarlo, es bueno compartir, es bueno que la familia lo comparta en un grupo, el hecho de que va a haber un nuevo integrante de la familia y que ya se le dé la opción de que pueda ayudar a elegir el nombre, dudar de si va a ser varón, de si va a ser niña, ir comentándolo, hacerlo participar como que es una cosa de la familia, del grupo familiar. Y también en la habitación, ¿no? En el dormitorio, cuando ya tenemos un chico en su habitación, y deben compartirla por necesidad también, colocar la cuna. Los primeros meses del recién nacido va a estar junto con la madre. En general, cuando ya nace el niño, el hermano mayor ya tiene su propia habitación o ya tiene su propio lugar de dormir y bueno, ahí el niño por supuesto que va a hacer escenas de celos y bueno, y las escenas de celos son normales, son naturales, forman parte del desarrollo, las frustraciones en el ser humano forman parte de nuestro desarrollo, así que no hay que tenerle miedo a esa situación, se van a dar y hay que aprender a manejarla con cariño y con amor. Doctor Galeana, y seguramente le resulte graciosa mi pregunta, pero quiero saber si es verdad o es una leyenda que cuando nosotros ya tenemos un chico de unos 2 o 3 años, la madre queda embarazada, el primerizo empieza a gatear. ¿Eso es verdad? Pueden tener retrasos en las conductas cuando el niño nace. Ah, bien. Retrasos en las conductas. En general se ven niños un poco más pequeños o pueden, bueno, tratar de parecerse más bebés o hablar como bebés. Pero bueno, eso es algo que hay que tomárselo con calma, hay que hacérselo sentir al niño. Él, si hablaba bien, no tiene por qué volver a hablar como bebé y bueno, y seguir para adelante. Tampoco ponerle demasiada energía a ese punto como que eso es una cosa horrible. No, no es horrible. Es un hecho transitorio, es un hecho transitorio que va a ocurrir y bueno, y después va a retroceder. Doctor, y para enviar a nuestro primer chico a la guardería, ¿no? Nosotros decidimos enviarlo a la guardería. ¿Eso debemos hacerlo antes o después que nazca el segundo hijo, el hermanito? Es bueno que el niño ya tenga sus rutinas y ya tenga su actividad independiente y que cuando venga el bebé, el recién nacido, el niño mayor ya tenga su actividad para, bueno, aquello se dice que no generar la sensación de que ahora la madre se queda con el hermano y te sacan a vos de tu casa. No, bueno, es bueno que ya lo tenga desde antes. Por supuesto. Es recomendable. Y ya estamos con el espacio de las respuestas del doctor Sandoya a las consultas que nos mandaron a nuestro mail, crecerenssalud@canal7.com.uy y al 098-513-281. Vamos con la primera pregunta, doctor, y es algo que todos nos consultamos en algún momento. Nos preguntan, con la presión baja, ¿qué es más efectivo? ¿Comer algo dulce o algo salado? Lo que le haya resultado más efectivo a la persona. ¿Ah, ¿verdad? sí? La presión baja no es una enfermedad, afortunadamente. Lo que uno puede pasar es que se sienta incómodo, ¿verdad? Que se sienta un poco malo eso. Es decir, de hecho, si uno tiene la presión baja, es como si hubiera sacado un pedacito de lotería, porque tener la presión baja le hace mucho menos probable de que uno tenga problemas de accidente cerebral, de infarto, etcétera, ¿verdad? Entonces, la enfermedad de presión baja no existe. La presión baja uno lo que puede pasar es que se sienta mal. Descompensado, tomando, ¿no? Que se puede sentir incómodo, mareado, flojo, etcétera, ¿verdad? Pero no a todo el mundo le pasa a algunas personas y en algunas circunstancias. A veces uno toma presiones a pacientes que andan con
diciéndolo en los términos habituales, 9 de máxima y tan campantes, ¿verdad? Digo, claro. No es lo más común. Pero pruebe con un poquito de sal, si la sal le alivia bien y si lo dulce le alivia bien, cualquiera de las cosas, digamos, esto no precisa consejo médico, esto es lo que cada uno encuentre como mejor. Claro, mejor para su cuerpo. Por razones económicas no puedo comprar los edulcorantes naturales. ¿Está realmente comprobado que los que contienen ciclamato u otro componente son malos? No hay evidencia de que ninguno de los edulcorantes que existe en el mercado haga daño. Alguna vez hace mucho tiempo, al inicio de este ciclo, hablamos de Internet y de los beneficios que puede tener el buscar información por Internet. También a este nivel muchas veces encontramos que se corren falsas novedades científicas, ¿verdad? O que no son tales. A veces hasta uno duda si no son intereses comerciales encubiertos, ¿verdad? O que llevan a esto. No hay ninguna evidencia de que estos productos provoquen daño. Hasta el momento actual al menos no. Perfecto. Otra pregunta. ¿Los jugos que contienen leche de soja son malos, sobre todo para los niños? Digamos, la soya es ¿verdad? Es un producto que Uruguay es una de sus principales fuentes de exportación y que se usa para hacer diferentes tipos de alimentos. De hecho, no es malo, ¿verdad? Hay programas, yo buscando información para responder específicamente, terminando el ciclo, reitero lo que siempre digo, ¿verdad? Acá no es lo que opina Sandoya, sino que buscamos la evidencia que existe respecto a ese tema en el momento actual. Hay programas para suplementar a niños con carencias, por ejemplo, en los Estados Unidos, que usan alimentos de este tipo, es decir, que no es malo. Si fuera algún alimento de este tipo que contuviera mucha cantidad de, por ejemplo, de azúcares refinados, el volumen muy alto podría traer problemas, ¿verdad? Digo, por el lado del azúcar, no por el lado de la soya. Bien, ahora vamos a hablar de un tema preocupante para todas las mujeres, la celulitis, doctor. Nos preguntan si es una enfermedad y si los tratamientos cosméticos que tanto se publicitan realmente la curan o simplemente la mejoran. Hay una enfermedad que se llama celulitis y es una enfermedad extremadamente grave. Está emparentada, no sé, es probable que algunos televidentes alguna vez hayan visto a alguien que en la parte del tobillo eso se le pone muy rojo, ¿verdad? Si esa enfermedad, esa piel roja y caliente que obedece a un proceso infeccioso avanza y va más profundo, entonces produce una infección del tejido que está por debajo de la piel y realmente una celulitis. La celulitis es una enfermedad infecciosa que puede ser grave, puede evolucionar muy mal. Eso es una enfermedad. Bien. Luego hay otra cosa que está emparentada con la medicalización de la vida de la que hablamos antes, ¿verdad? Que es que las mujeres cuando los años van pasando ya no son como cuando tenían 10, 15 o 20 años menos. Entonces alrededor de eso hay mucha, ¿verdad? Mucha cosa comercial para tratar de hacer que todos nos veamos o todas se vean para siempre jóvenes, maravillosas. Investigación respecto a eso no hay, ¿verdad? Lo que hay en general son promociones que dicen que prometen la cura maravillas y a veces no cumplen. Claro, como prometen en una época en la que vivimos en que la figura es central, ¿verdad? Y lo que esté por debajo del pelo importa poco, importa sobre todo la imagen y lo que fuere, tenemos un problema, pero en realidad de eso no hay demostración de que sea efectivo. Muy bien, y la última pregunta del día de hoy, nos preguntan por la tendinitis, si se cura y con qué tratamiento. ¿Verdad? En tendinitis el nombre es un nombre compuesto de tendón e itis de inflamación. Ocurre en los tendones, los lugares más frecuentes son los que ocurren en el antebrazo o en la muñeca y las que ocurren a nivel de los miembros inferiores, en particular en el tendón de Aquiles, en el que tenemos en la parte de atrás y abajo de la pierna. Esto se produce a veces por un uso excesivo. Por ejemplo, si uno trabaja mucho con el teclado, a algunas personas, digamos, no a todos los que trabajan con teclado le ocurre, ¿verdad? Y a veces suele ser rebelde, ¿verdad? A veces con un tratamiento, a veces usando algún elemento para inmovilizar de alguna forma la mano, se corrige. En otros casos con antiinflamatorios o con algún tipo de fisioterapia se corrige. En otros casos, a veces el tratamiento no es efectivo, es un proceso que se alivia un tiempo y luego vuelve. Afortunadamente no es ¿verdad? una enfermedad invalidante, pero a veces puede llegar a ser muy molesta. Esperemos que en la evolución del conocimiento médico se logre una cura definitiva para esto, que en muchos casos hoy no es posible. Bien, doctor, muchísimas gracias, como siempre. Con mucho gusto, encantado. Y ya llegamos, amigos, al final de otro programa de Crecer en Salud. El programa elegido por ustedes para lograr juntos una mejor calidad de vida. Recuerden escribirnos a crecerenssalud@canal7.com.uy y al 098-513-281. Vamos a estar contestando a todas sus inquietudes.
Nos volvemos a encontrar en otra edición de Crecer en Salud. Muchas gracias.